Amados radioescuchas, una vez más damos gracias a Dios. Hoy tenemos un tema que es sobre la síntesis de toda la doctrina, de todas las enseñanzas que se han recogido, que se han sistematizado y que se han enseñado por más de 500 años, y nos estamos refiriendo a lo que se le ha llamado las 5 solas. ¿Qué son las 5 solas? Las declaraciones que se recopilaron en la Reforma es que solo por medio de la Escritura conocemos a Dios. Segunda, solo por fe en Dios somos salvos. Que somos salvos solo por la gracia de Dios y que la honra y la gloria solo le corresponden a Dios porque Él, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, es el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso, la exaltación a Cristo como el centro de la historia, como el principio y el fin, y como el único Salvador y Señor nuestro. Bueno, doctor, ahí está pues claro. O sea que las 5 solas, doctor, es como como se le denomina ese conjunto de frases en latín, ¿no? Porque también están en latín, son muy conocidas en latín y surgieron precisamente durante la Reforma y son muy claras, y ahí las tenemos. Por ejemplo, dice sola scriptura. Sí, no dice con la E, sino escritura. Sí, pero dice, o sea, es solo por medio de la escritura. Sí. Solo fide, también es en latín, que significa solo por la fe Dios salva. Exacto. También tenemos sola gratia, que significa, pues ahí está muy claro, solo por la gracia. Y solus Christus, mire, o solo Cristo. Sí. Cristos. Sí. Solo Cristo o solo a través de Cristo es que tenemos salvación. Y la última, como decía también el doctor, es soli Deo gloria. Así es. O sea, la gloria solo para Dios. Para Dios, sí. Carlitos. Bueno, es importante que esto de las 5 solas, la palabra latina sola significa en español solo o solamente. Las 5 solas expresan 5 creencias fundamentales. Son los pilares de los reformadores que ellos tenían en todo momento. El primero de esos pilares fue el regreso a la Biblia, y más adelante, cuando vayan pasando los programas, pues vamos a ir desarrollando cada una de estas 5 solas, pero lo que más resaltaba era que todo iba centrado en la palabra de Dios. Ese era el pilar fundamental de todos estos reformadores que se caracterizaron por manejar pues solo la Escritura, solo la fe, solo la gracia, solo Cristo y solo la gloria. Entonces las habíamos enumerado anteriormente. Vamos en este segmento a hablar sobre solo por medio de la Escritura. Lo que decía Aurelito, sola Escritura. Entonces, lo que hace referencia, lo que se sistematizó y lo que se ordenó, se enseñó después en la Reforma y posteriormente a la Reforma, es que la enseñanza del creyente solo está fundamentado en la fuente de la palabra de Dios, que son las Sagradas Escrituras. Indica que solo la palabra que está en las Sagradas Escrituras es inspirada por Dios. Sí, señor. Se indica que solo la Escritura, es decir, estamos hablando de la palabra de Dios, la Biblia, se interpreta por sí misma, que no hay necesidad de irnos a otras fuentes, es decir, a otras ciencias, sí, para poder entender la Sagrada Escritura. Desde luego que hay que aclarar, es distinto que podemos nosotros irnos a otras ciencias para apoyarnos en hacer una correcta exégesis o una correcta interpretación, y podemos acudir a la gramática, o podemos acudir a la historia, o podemos acudir a la sociología o a la arqueología, pero eso sería como medios que nos da Dios por medio de la ciencia secular para poder conocer la verdadera revelación
de Dios a los hombres, a los profetas, a los apóstoles, a todos los que escribieron la palabra de Dios, sin que tengamos que irnos a la filosofía o aún las mismas tesis teológicas para poder entender la Biblia. Considero que esto es lo esencial que habla de sola escritura. Carlitos. Bueno, seguimos con lo de solo escritura. Esta afirmación esencial, porque implicaba también que había un choque frontal con la enseñanza de la Iglesia Católica, porque siempre pues estaba hablando era de lo que decían los papas, o cuando ellos se denominaban que eran mejor, que hablaban o tenían más poder que Dios, pero siempre ellos en estos pilares de las solas, de las 5 solas, pues siempre en el Concilio de Trento quedaría definido como de manera expresa que la fuente de revelación era doble, que era la Biblia y la tradición para enseñar la escritura. Y por supuesto, su interpretación de ambas quedaba pues siempre en manos de la jerarquía que estaba siendo rematada como era la jerarquía papal. O sea que hasta ahí ellos están diciendo, hasta aquí tiene poder los papas, pero de ahí ya todo depende es de la Sagrada Escritura. Y por eso hay un versículo muy reconocido que él también nos puede compartir de eso en esta oportunidad. Claro que sí, mire, 2 Timoteo 3:16 es claro, donde nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, dice la palabra de Dios también ahí, para que el hombre esté totalmente preparado para toda buena obra. Entonces ahí en ese versículo nos basamos, o se basó también Lutero y todos los de la Reforma, para decir que no es ni el Papa, no eran ni los obispos, no eran ni la tradición católica, ni la tradición de la Iglesia anglo-católica, ni la iglesia copta, ni ninguna de esas iglesias que querían como poner lo que ellos creían, lo que ellos pensaban. Hoy en día también tenemos que tener mucho cuidado con algunos que dicen que Dios me inspiró, Dios me dijo, Dios no, Dios me reveló. Nada, Dios ya dejó todo lo que necesitamos nosotros saber en su bendita palabra. O sea que esa es la única fuente que tiene toda la autoridad, porque es la palabra de Dios, la única que es, como tiene la autoridad, es la única autoritativa y también es la única que es inspirada. O sea que es la única fuente de la doctrina cristiana, está ahí en la palabra de Dios. Así es. Lo que debe quedar claro es que como resultado de la Reforma quedó definido, como muy bien lo dijo Carlos en el Concilio de Trento, es que solo la Escritura, la Biblia, todos los libros que la integran, es la fuente de conocimiento para la enseñanza de la palabra de Dios y específicamente para la enseñanza del Evangelio de Cristo. No necesitamos ir a otras fuentes, es sola Escritura, solo estudio de la palabra. Por eso hay una gran diferencia con la Iglesia católica, incluso con la ortodoxa y la anglo-católica. Sí, señor. Es que ellos tienen como fuente la tradición. Sí, señor. Y muchas veces, por lo que conocemos, la tradición prima sobre la escritura. Y ese es un error tremendo. Por eso, nosotros, creyentes en el cristianismo protestante, la única fuente donde vamos a alimentar nuestra parte espiritual es la palabra de Dios. Y doctor, perdone que le interrumpa ahí un poquito, y es que también en esta época de la Reforma, también sabe que como se tenía prohibido eso a las personas, no tenían libre acceso a la palabra de Dios. Eso también es lo que la Reforma provocó. No, la gente tiene que tener acceso porque es la fuente de Dios, es la palabra de Dios, es inspirada por Dios y las personas todas tienen que tener acceso a la palabra de Dios. Y mire que es la bendición que tenemos hoy en día también y estamos gozando nosotros de ella, ¿no? Sí, es una bendición. Mire, amados radioescuchas, ustedes mismos tienen experiencia cuando vamos al servicio, cuando vamos a un devocional, cuando vamos a tener esa intimidad con Dios, siempre tenemos la Biblia. No ocurre así con la Iglesia Católica. Si ustedes se pudieron dar cuenta, en la venida de este representante de la Iglesia Católica y del Vaticano, él no carga la Biblia. No. Él ni siquiera cita un texto bíblico. No. Y esa es la gran diferencia y por eso nosotros debemos darle gracias a Dios por ser privilegiados, porque nosotros no vamos a la fuente de los hombres, el conocimiento de los hombres, sino vamos a la fuente
que Dios le dio a los profetas, a los apóstoles y a todos los grandes hombres como los de la Reforma, que es las Sagradas Escrituras. Por eso, sola Escritura. Ujú. Y además de eso, doctor y Carlitos, cuando estos personajes citan la Biblia, si es que la citan, sacan unos versículos descontextualizados totalmente y los acomodan a lo que supuestamente están diciendo, parafraseándolos, en fin, tantas cosas que no tiene que ver de pronto con lo que se está diciendo en el momento o lo que se quiere decir o lo que la gente necesita escuchar en ese momento. Entonces también hay un peligro grande cuando se saca de contexto cualquier parte de la Biblia, cualquier versículo de la Biblia. Ahora vamos a mirar en este segmento sola fe y sola gracia. Entonces, Urielito, ¿qué miramos lo de la parte de la sola fe? Bueno, doctor, yo creo que todo lo hemos aprendido, pero a veces también necesitamos recordar esto y es bien interesante que recordemos esto, que solo por la fe es que Dios salva. ¿Por la fe en quién? En Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Esa es la enseñanza que habla acerca de precisamente de la justificación. O sea, esto es lo que está interpretado ahí en la teología protestante como ser declarados justos por Dios, que el juez, el santo juez, nos declare justos, y esto asume que se asume o es lo que significa realmente la salvación. Se recibe como solamente por la fe. Recuerde que Martín Lutero y todos ellos estaban defendiendo la palabra de Dios en contraposición con lo que decía la iglesia tradicional acerca de las indulgencias, que la gente se salvaba por dinero, pagando ciertas cositas y lo sacaban a la gente del purgatorio. Y esto no tiene nada que ver con las buenas obras, nada que hacer ahí. Aunque en la teología protestante clásica, la fe salvadora siempre se evidencia por las buenas obras, porque ese es el resultado de nuestra salvación. Algunos protestantes también ven esta doctrina como resumida, así como la fórmula que dicen ellos es: la fe produce justificación y buenas obras. También se puede decir de esta forma, y contrastada con la fórmula católica romana que dice que fe y buenas obras producen justificación. Y tenemos el versículo claro que es Efesios 2, 8 y 9. Así, la palabra dice en la cita indicada por Uriel, Sí, señor. 2, 8, 9, dice: porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Sí, señor. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Ahí está. Ese es el texto. Y eso fue lo que, entre las doctrinas bíblicas de la Iglesia Católica Romana, atacó más encarnizadamente, y se encuentra en la justificación por la fe sin las obras, aunque algunos teólogos católicos como Hans Kuhn, ahí para ondear un poquito por encimita, han reconocido que es lo que realmente enseña la Biblia sobre la justificación. No es menos cierto que para muchos católicos o acostumbrados a creer que la salvación es fruto por sus méritos, así de sencillo. Sin empezar a ondear más, se creía, o todavía se cree, porque es que sí, algunos creen. Entonces vamos a ayudar, vamos a llevar, vamos a dar, y dicen: yo ya llevé, yo ya soy salvo. Y sigo en mi pecado y no hay un real No hay arrepentimiento. ningún cambio. Sí. Y mire que es importante aclararle a nuestros amados radioescuchas, es que cuando esta fe que la que estamos hablando acá es lo que en doctrina o los estudiosos se ha dicho de que es la fe salvadora. Sí, Porque también tenemos una fe como fruto del Espíritu Santo. sí. Y tenemos también una fe como don. Doctrina, del o Espíritu doctrina. Santo. Y también hay la fe que es doctrina. Exactamente. Está muy relacionado la sola fe con la sola gracia. Es correcto. Entonces, en la sola gracia, pues es una doctrina que precisamente somos salvos no por ningún esfuerzo humano o personal, no por ningún mérito humano o de conocimiento, no por ser buenas personas, no por mostrar una carita de santo, no, somos salvos solo por la gracia de Dios, es decir, no la merecemos. Así es. Pero que la gracia de Dios es tan grande que precisamente por eso somos salvos. No, además porque también pues
la gracia es un regalo de Dios y muchas veces malinterpretamos esto y creemos que nosotros somos justos, que somos piadosos, que somos buenos, así como lo decía el doctor Juan de Jesús, y pues nosotros creemos que ya todo lo hemos ganado y no, la gracia es un Dios y Dios es el que busca y nos da esa gracia para nuestra salvación. Así es, porque el hombre, tenemos que nosotros reconocer que es pecador y está separado de Dios. ¿Por qué? Por el pecado, y la paga del pecado dice la Escritura que es muerte. Por eso Jesucristo se dio a sí mismo y pagó por el pecado de toda la humanidad. Nadie podía reunir los requisitos demandados por Dios, solamente Dios mismo. Por eso Jesucristo satisfizo la dicha demanda de Dios por completo, sin nada que agregarla, está completa. Por eso Romanos 3:24 dice, doctor, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gratuitamente, es decir, de una parte, sin merecerlo, Es correcto. y de otra parte, sin ningún esfuerzo humano, pero tampoco sin Ujú. méritos terrenales. Es correcto. Eso es un Solo favor por la de Dios. gracia de Dios. Es correcto. Bueno. Entonces, eso nos queda claro, y eso tenemos que nosotros también que compartirle a la gente, porque hay mucha gente todavía está equivocada, viviendo de tradiciones, haciendo cosas porque creen que con eso es suficiente o con eso ganan alguito. Y recuerden que los mismos reformadores, ellos también estaban metidos en eso y creían, estaban equivocados, pero cuando vienen a la palabra de Dios, solo escritura, y entienden ciertas cosas, comienzan a decir, no es por ahí, y tenemos que sentar un precedente, y por ahí salió todo lo que tiene que ver con la reforma también. Así es, mis amados radioescuchas, por eso la importancia que es todos los días, ir a la palabra de Dios, Es porque correcto. allá está la fuente de la verdad. Todos los días pedirle al Espíritu Santo que alimente y fortalezca Nuestra fe. nuestra fe. De esa manera, nosotros somos justificados delante de Dios por medio de Jesucristo, porque la sangre derramada por Él en la cruz fue la que nos redimió de toda maldición, de todo pecado. Por eso es de suma importancia tener esa gracia como regalo de Dios para Así nuestros es. corazones y para todos los que podamos compartir. Otro texto, doctor y Carlitos, está en Romanos 11:6, y dice, y si por gracia, ya no es por obras. Ahí está claro. Está clarito. Dice, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Y mire qué importante fue esta sistematización de esta doctrina, porque precisamente lo que se hacía antes de la reforma era que por comprar una indulgencia, Sí, señor. es decir, pagar un dinero, entonces ya estábamos justificados delante de Dios. Y ese fue un error Ujú. tremendo, aún todavía lo predican y todavía mucha gente cree en eso. Sí, señor. Por eso, amados radioescuchas, no nos engañemos. Así es. Vayamos, palabra de Dios, por eso sola palabra, sola fe, para lograr la gracia. La gracia. ante Y para Dios. no ir tan lejos, pues lo estamos viendo cada día cuando hablan sobre el purgatorio. Desde cuando empezó en este tiempo de Martín Lutero, cuando colocaban y sonaba la moneda en el cofre, y se decía que apenas sonaba la moneda salía un alma del purgatorio, y todavía se está viendo, pero nosotros, si usted busca en toda la Biblia, pues no encuentra el purgatorio en ninguna parte. Vamos a ser reiterativos. Sola Biblia, sola Escritura, Sí. sola fe en Cristo Jesús, sola gracia porque nos es dada Regalo. por Dios como regalo sin merecerlo. Y ahora vamos a mirar solo Cristo. Cristo. Y hay muchas razones bíblicas, porque la verdad, el centro del universo es Cristo. Así es. El principio y el fin es Cristo. El personaje por excelencia es Cristo, porque es Dios mismo hecho hombre, que solo por amor dio su vida en la cruz para redimirnos. Qué importante es tener en nuestros corazones que el único Dios verdadero, a quien tenemos que todos los días ir a los pies, es a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Es correcto, doctor, y especialmente pues esta frase enseña que Jesucristo es el único mediador entre Dios y el hombre, no hay otro.
No hay salvación por ningún otro medio que no sea Jesucristo, y hay varios textos, no sé si el doctor tenga ahí Juan 14:6. Sí, Juan 14:6 indica, él mismo lo manifiesta, Cristo, nuestro Sí, amado Salvador, sí. él mismo lo manifiesta en primera persona, porque yo con mayúscula, Sí, señor. soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va, ojo, nadie va al Padre sino por mí, es decir, por Jesucristo. Así es. Esto tiene que quedar claro, ¿cierto, Carlitos? No, además porque es que estaba pensando aquí que el culto de distintos santuarios y lugares de peregrinación pues constituyen un negocio espectacular, y eso está quitándole la gloria a Cristo. Es correcto. Es sencillamente, y es lo que nosotros tenemos. Ahora, nosotros de dónde sacamos, bueno, la historia, y si nosotros recorremos, se han sacado, por ejemplo, todo esto lo relacionado con los santos, con los intercesores como María, y bueno, y todos. Usted puede durar horas Ujú. hablándole a María, pero María nunca le va a contestar ni le va a ayudar ni nada, porque el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Cristo es el único que puede ayudarnos, que nos escucha, que nos edifica, que nos exhorta y nos prepara pues para nuestra vida diaria. Entonces ahí está, solo la gloria es para Él. Él solo es merecedor Sí, señor. de la gloria y de la honra, así como nos lo indica la primera carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 1, versículo 17. Dice, por tanto, al Rey eterno, Sí. inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Solo Jesucristo, Sí, señor. solo Él. Doctor, hay un versículo también. Hay muchos versículos que Hay varios. nos hablan acerca de que es solamente por medio de Jesucristo, o sea que solo Cristo, es a través de Jesucristo que podemos ser salvos. Y por ejemplo, 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice, porque hay un solo Dios, dice él, muy claro, Sí. y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahí también queda totalmente claro como el agua. Es claro, mis amados radioescuchas, que tenemos el único mediador, Cristo Jesús, porque Él es el que tiene el nombre sobre todo nombre, Sí, señor. porque reiteramos las palabras, sí, Juan 14:6, porque Él es la verdad, el camino, porque Él es solamente el que nos lleva Ujú. a la presencia de Dios por medio del amor que Él dio en la cruz, con su muerte, derramando hasta su última gota de sangre. Así es. Por eso reiteramos, Cristo Jesús, el centro de la historia, y Él solo es merecedor de toda honra y de toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así es. Y además porque Jesús no pudo ser más claro, apelando a la autoridad espiritual que solo puede venir de la Biblia, señaló que la única piedra fundamental era el Mesías y que nadie puede sustituir esa roca firme que es el Señor Jesucristo. Así de sencillo. Es correcto. Otro texto, Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Más claro no puede ser. Así es, mis amados radioescuchas, haciendo como una síntesis, entonces podríamos decir lo siguiente: nosotros creyentes del Evangelio, no nos vayamos a otra parte ni a otro libro, es a la Biblia, la Sagrada Escritura. Sí, señor. No olvidemos todos los días pedir fortaleza a nuestra fe en Cristo Jesús, porque solo por gracia Él nos ha redimido de la maldición. Y tengamos en cuenta, mis amados radioescuchas, que Él es el camino, la verdad y la vida, Así es. pero que solo Él es digno de la honra y de la gloria de todos nosotros, porque Él nos ha redimido de la maldición, del pecado y de la condenación a la vida eterna, sino que nos ha dado el premio de estar en el reino de los cielos por siempre, junto a Él, mirando su gloria
y su honra. Amén. Y precisamente esa es la última gloria, la última sola de hoy es Así es. la gloria solo para Dios. Así es. No se puede darle gloria a otro, ni a mí mismo, porque a veces también nosotros le robamos la gloria a Dios cuando decimos que es por gracias a nosotros que somos lo que somos o hacemos lo que hacemos. Sí. Exactamente lo que dice Uriel, lo que estamos aquí, si podemos estar hablando muy bonito de la reforma, de Cristo, de las 5 solas, Sí. pero nosotros queremos que saberlo todo y que somos los mejores, pero gracias a Dios, Sí, vanagloria. pues su vanagloria y todo, pues gracias a Dios es que estamos acá, Sí. pero no podemos llegar a ser ajenos a que todo depende de Él. Nosotros no tenemos ningún mérito ni hacemos nada para merecerlo. Y ojo, mis amados hermanos, porque yo sé que lo han escuchado en los púlpitos. Cuando alguien dice, mi iglesia, Uy. Mi ministerio. mi ministerio, mis títulos, Ujú. mi templo, Dios mío, cuidado, oremos por ellos. Y también recordar, otra vez como conclusión, recordar que no puede haber ninguna jerarquía eclesiástica en ninguna iglesia que le quite la honra y la gloria a Dios. Solamente es para Él. Gracias amigos oyentes y estamos en Contexto. Amén. Bendiciones.